Entonces ahí dice algo, una advertencia clara, ¿verdad? Si el reino espiritual, demoníaco, no estuviera activo, no habrían advertencias en la Biblia con respecto a ellos, ¿verdad? Si no hubiera, hay muchas iglesias que no creen esto. Hay muchas iglesias que dicen, no, déjalo entrar a los demonios, no hay liberación, no. Y yo le digo, pero si es que es verdad, les digo. Me dice, no, estás loco, me dice, eso no es verdad. ¿Qué estás hablando? La gente la está poniendo loca. Esa gente debía ir al manicomio, esa gente debía ir al psiquiatra, psicólogo. No, le digo, no es así. Son demonios que atormentan a la gente. Son demonios que en el nombre de Jesús, cuando tú los sometes al nombre de Jesús, reaccionan. No, ese es paranoia, me dice, ese es mentira. Y niegan que el Espíritu Santo de Dios, amén, está revelando que realmente es una realidad. Amén. Porque al igual como están los ángeles, al igual como vemos ángeles, también vamos a ver quién, a los demonios. Amén. A ver, pregunta. ¿Cuál es el don en las cuales Dios nos permite poder ver justamente este reino espiritual? Don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Por el don de discernimiento de espíritu nosotros vamos a ver, o vamos a discernir 4 cosas, ¿verdad? Vamos a discernir a los demonios, a los ángeles, a las intenciones de los corazones y también la presencia del Espíritu Santo. Amén, un lugar, un momento, ya eso ya lo he explicado. Entonces, como parte de lo que es el discernimiento de espíritu, el mundo espiritual va a estar netamente abierto a aquel que lo tiene. Y lo vas a poder percibir. ¿Cómo percibes tú el mundo espiritual? Te pregunto. ¿A través de qué percibes el mundo espiritual? No, sí, pero ¿cómo lo percibes? Sí, pero ¿cómo percibes el mundo espiritual? ¿Tú, Tom, sabes la respuesta? Sí sabes, ¿no? Sí, pero ¿cómo percibes? ¿Cómo percibes? Yo les he explicado, ¿cómo percibes el mundo espiritual? Sí, por los dones, pero ¿cómo? Orando. Sí, orando, pero ¿cómo percibes? Escuchen la pregunta. ¿Cómo yo puedo percibir el mundo espiritual? ¿Cómo yo sé que veo? ¿Cómo sé que está el mundo espiritual? Ya le di la respuesta. Leyendo la Biblia. Sí, lee la Biblia, eso te va a perfeccionar el discernimiento, pero ¿cómo percibes? Cuando estás viendo por la visión. Cuando tú, por el discernimiento de espíritu, los 5 sentidos, ¿verdad? Tacto. El tacto, ¿qué más? Tacto, vista. El olfato. La vista, el olfato, el gusto, el oído. Tú vas a poder percibir el mundo espiritual, no solamente a los demonios, sino también a los ángeles. ¿Me están escuchando? Entonces, a través del discernimiento espiritual, tus 5 sentidos van a estar afinados. Amén, vas a estar afinado, vas a poder no solamente ver, algunos los ven, otros los oyen, otros los perciben, otros los huelen, otros los palpan. ¿Me están comprendiendo? Pero de alguna otra forma, el mundo espiritual va a ser percibido a tu espíritu. ¿Están comprendiendo? ¿Están entendiendo? Sí. Entonces, en Hechos 10:38 nos va a decir el mover que tenía Jesucristo al espíritu con respecto al mundo espiritual. Sí. A ver. Amén. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. O sea que ahí habla de oprimidos por el diablo. ¿Quién desataba? ¿Quién liberaba a esos oprimidos por el diablo? Jesús. O sea, nosotros podemos entender, porque hay gente que te dice, no, que la liberación no, Jesús no mentía. La misma Biblia dice que Jesús, ¿qué hacía?
liberaba a los oprimidos por el diablo. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, lo que se movía en ese tiempo, también en este tiempo se mueve. Amén. Ustedes se van a encontrar con mucha gente que te va a decir no, la guerra espiritual no, y te lo dicen con la Biblia. No, que eso no, pero yo les estoy dando versículos y les voy a seguir dando versículos claves. ¿Para qué? Para que ustedes puedan frenar, amén, esa ignorancia espiritual. Que mucha gente se confunde, que mucha gente agarra y tú pones un video de YouTube, dice no, la guerra espiritual no, y te comienzan a bombardear con versículos que van en contra de la palabra, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es centrarnos y ver que si no fuese, que no hubiera guerra espiritual, entonces el apóstol Pablo no estaría advirtiendo a la iglesia de que no tenemos que ignorar las acechanzas de Satanás. Amén. La palabra de Dios me dice a mí de que yo no tengo, amén, no tengo que darle chance al enemigo. Ahora, Lucas 10:18. Lucas 10:18. Nos va a hablar un poco más claro de este mundo espiritual demoníaco. ¿Qué decir? Otro no cree que el demonio existe. Y les dijo, vi a Satanás. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. Entonces ahí podemos ver realmente la derrota del diablo, ¿verdad? Podemos ver la derrota de Satanás. Podemos ver cómo el enemigo fue derrotado, dice la palabra de Dios, y que Jesucristo vi caer del cielo a Satanás como un, ¿verdad? Como un rayo, juntamente con la tercera parte de los ángeles, que son los demonios. ¿Ven? Los demonios son la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces cuando el Señor Jesucristo, o cuando tú liberas a una persona en el nombre de Jesús, este pasaje cobra vida, porque una vez más se celebra la derrota de Satanás. Amén. Cuando el Señor Jesús liberaba a una persona de epilepsia, lo liberaba de la mujer que estaba con la joroba, o de la ceguera, justamente ese pasaje se volvía a repetir una vez más. Y cada vez que tú oras y en el nombre de Jesús Dios te usa para liberar a una persona, ese pasaje nuevamente se vuelve a vivir. Porque tú lo estás viendo. Tú estás viendo que Satanás una vez más es derrotado en el nombre de Jesús. Amén. Satanás una vez más es derrotado en el nombre de Jesús. Entonces, como lo dije en un principio, el don del vidente, o sea, el que es vidente, el que trabaja con los oídos, con los ojos, ¿verdad?, espirituales, va a trabajar directamente con el don de discernimiento de espíritu. Amén. Entonces, hay algo y hay una advertencia que tengo que hacer. El don de discernimiento de espíritu es un don tan especial que Dios da a los videntes, que da al cuerpo de Jesucristo en este caso, ¿verdad? Pero especialmente a alguien que tenga el llamado profético o tenga el don de vidente, hay mucha gente que se inclina hacia un lado. O sea, prácticamente, por decirlo de esta manera, solamente ven lo malo. ¿Me están comprendiendo? Solamente perciben lo malo. Solamente ven lo malo, solamente ven lo negativo. ¿Me están comprendiendo? Entonces hay mucha gente que solamente se inclina hacia eso. Solamente ve lo malo. No, solamente yo percibo la brujería, veo los chamanes, a los satanistas, solamente yo veo los demonios. ¿Pero qué? ¿Tú nunca has visto un ángel? No, yo no veo eso, solamente yo veo a los demonios nada más. Entonces mucha gente se inclina hacia eso. ¿Me están comprendiendo? Se inclina hacia eso. Entonces, hay algunos videntes que están inclinados a ver el reino demoníaco más que otros. Ahora, independientemente de la inclinación o asignación que tú tengas como vidente en el cuerpo de Jesucristo, los videntes van a poder discernir cuando Satanás viene como ángel de luz, o como cuando Satanás viene y te hace pensar de que es un ángel, o que es una visitación, o una profecía, o una manifestación espiritual,
el que tiene discernimiento de espíritu va a poder discernir realmente que no es el Señor, sino que es el diablo. Amén. Claro, el diablo se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 14. Segundo de Corintios. Segunda de Corintios 11, 14. ¿Están entendiendo? Amén. 11, 14. Segunda de Corintios 11, 14. Sí. Ahora se ve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La naturaleza misma nos os enseña que al varón... No, segunda. Segunda de Corintios 11, 14 de la mujer. Segunda de Corintios 11, 14. Padre, Espíritu Santo. Y nos es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también su ministro se disfraza como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Ahí dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Amén. Entonces, en una oportunidad fue una iglesia y había una joven, ¿no? Y una joven estaba danzando, y la gente, aleluya, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dice, obsérvame. Y cuando en eso Dios me abre mis ojos espirituales, yo vi así una serpiente y ella comenzó a moverse así. Me dijo, esa es una danza hindú, no sé qué cosa. Está maldiciendo la iglesia. Santo Dios. Y la gente pensaba que era el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Amén. Y no era el Espíritu Santo. Entonces hay movimientos, hay lenguas, hay profecías, hay visiones que no son de Dios. Y la gente piensa que es de Dios. Entonces tú tienes que tener bastante discernimiento con los movimientos que muchas veces hay gente con una culebra, kundalini. Siempre me dijo el Espíritu que se llama esa cosa, que no lo reprenda. Y dije, Dios mío, yo me quedé, Señor, ¿qué hago? Si yo no soy de esta iglesia, ¿qué hago? No me van a creer, ¿qué hago, Señor? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Dios mío, solamente orar. Comencé a orar en el Espíritu y dije, Dios mío, Señor Jesucristo, guarda la iglesia, cúbrela, protégela de lo que el diablo ha mandado a esa bruja, porque una bruja era. Estaba haciendo su movimiento para que la iglesia se detenga en el mover de Dios. Entonces, en otra oportunidad también, una persona, una chica, yo fui a una iglesia y de repente la chica iba adelante, así como si fuera vaso profético, ¿no? Y comenzó a saltar, tantas cosas, y la gente, Dios va a hablar, y yo, mi oído espiritual se abre y escucho que ella está maldiciendo a la iglesia y maldiciendo al pastor para que el pastor caiga en fornicación y la iglesia se seque. Y yo me acerqué, la gente estaba ahí, yo me acerqué y le dije, en el nombre de Jesucristo, cállate la boca, le dije así. Y la chica se quedó así, el demonio se quedó así, ¿no? Y la pastora vino y me dijo, ¿usted por qué autoridad hace eso? Si usted no es de acá nada, ¿qué está rojo? Pastora, le digo algo, no es ella, le digo, es un demonio. No, que cómo vas a decir eso, Dios me revela, me muestra. Pastora, con sumo respeto, la gente estaba ahí, yo había interrumpido, yo era el que había interrumpido el movimiento, ¿no? Entonces la gente me veía a mí como si yo fuera demonio, ¿no? Entonces yo le dije, pastora, le digo, este demonio está maldiciendo la iglesia para que su esposo caiga en fornicación y la iglesia se seque. No, que no es así, que esto, que lo otro. ¿Qué pasó? Meses después, el pastor cayó en fornicación, le acusaron de haber violado a una niña, la iglesia se secó y todo se cerró. ¿Me están entendiendo? No era una lengua de Dios, era el diablo, pero la gente pensaba, creía que era de Dios porque lo veía danzando, saltando. Entonces ustedes tienen que tener sumo cuidado, pero cuando tienes el discernimiento espiritual, Dios te revela. Amén. Dios te muestra. Dios te muestra. Una oportunidad yo veo en la iglesia y de repente veo a un pastor y el Señor dice, no, obsérvame. Y si cuando en eso lo veo así como un cura, un jesuita, me dijo Dios, de la iglesia católica. Y él comenzó a hablar, y yo decía, Dios mío, me revela, Señor, ¿qué es eso? Y nadie se da cuenta. No, era un jesuita infiltrado, era un
Tú eres un ministro del diablo, no dice la palabra. Pero cuando tú tienes discernimiento, Dios te lo revela. Era un jesuita. Jesuita es uno que trabaja encubiertamente para la Iglesia Católica para destruir las iglesias. ¿Entiendes? Y se había metido a la iglesia para destruirla. ¿Qué hacen Ellos se comienzan a agarrar y comienzan a poner posición y comienzan a hacer problemas entre los hermanos, a hacer divisiones, dificultades, que la gente caiga en fornicación, o sea, prácticamente destruir la iglesia. Destruir la iglesia bajo la orden de la iglesia. Me sigo. Entonces, 2 Corintios 4:4 nos va a hablar y nos va a decir quién es la identidad de Satanás. 4:4, ¿no? Sí, léelo por favor, si lo tienes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léelo. En los cuales el Dios de este siglo cegó al entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Cristo, en lo cual la imagen de Dios. Ahí vamos. Entonces, ahí vemos que el diablo, ¿cómo es? El Dios de este mundo. Satanás es el ¿qué? El Dios de este mundo con D chiquita, por si acaso. ¿Verdad? La Biblia lo dice. Sí. Y el reino de las tinieblas, ¿verdad? Porque el diablo tiene un reino. Al igual que nosotros tenemos en el reino de la luz, Satanás tiene el reino de las tinieblas. Amén. Pero ese reino está organizado completamente. Amén. La Biblia lo dice. Efesios 6:12. Adelante. ¿Qué dice? Efesios 6:12. Efesios 6:12. ¿Cómo está organizado el reino de las tinieblas? Amén. ¿Qué dice? Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Ah? Ahí está hablando, ¿verdad? Entonces el reino de las tinieblas está organizado. El diablo no está desorganizado, el diablo es muy ordenado. El diablo, Satanás es muy ordenado. Porque recuerden que él está imitando ¿qué? Al Señor. Y si el Señor tiene todo ordenado y administrativamente todo le sale bien, Satanás para destruir un siervo de Dios, una iglesia, también se organiza. También se organiza, hace reuniones, planea, planifica, tiene sus plagas, tiene todo planificado, tiene sus gente, como se dice, sus demonios de confianza que le informan y le dan informes de todo lo que está aconteciendo en el mundo y cómo destruir una iglesia, un siervo de Dios, ¿cómo se llama? Cómo destruir un país, no sé. Pero eso, ¿cómo lo hace? Planificado. Satanás no es improvisado. Satanás trabaja con sus demonios y cada uno se sujeta. Escúcheme, el hombre fuerte, digamos de esta manera, de esta zona, porque acá hay un hombre fuerte, no es el mismo que está en mi barrio. ¿Me entienden? No es el mismo. Ellos se respetan su hegemonía. Hasta acá llega tu hegemonía. ¿Sabes qué? A ti Satanás te ha dado 4 cuadras. Solamente hasta acá tú gobiernas. Acá tú haces lo que quieras. Acá yo hago lo que quiera. Tú no puedes pasar para acá. Se respetan. ¿Me están entendiendo? Entre ellos mismos se respetan. Entre ellos mismos se organizan. ¿Ah? Entonces tenemos que comprender esa realidad, que el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿cómo se llama? Está muy organizado. No es como muchos piensan, no, que el diablo es tonto. No, Satanás no es tonto. Satanás es astuto, porque no es sabio. Satanás es astuto. Amén. Es audaz. Él utiliza, ¿verdad?, la sagacidad para destruir. Nuestro Dios es sabio. ¿Cuándo dicen amén? Pero Satanás es astuto. Y la Biblia dice que no tenemos que ignorar sus maquinaciones, porque él, ¿verdad?, tiene años tumbando a siervos de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Satanás? En Juan 10:10 dice: el diablo ha venido a matar, robar y
Destruir. Y hurtar también. Amén. Robar, matar y destruir. Satanás ha venido a matar, robar y destruir. ¿En qué? Juan 10, ¿no? Juan 10:10. Primera de Juan. Juan. ¿Ven? Entonces, el diablo está como león rugiente buscando a quién devorar. Está como, ¿no qué es? ¿Cómo qué? León rugiente. Primera de Pedro 5:18. Bueno, 5:8. ¿Están entendiendo? Amén. No podemos ignorar, no debemos ignorar lo que el diablo quiere hacer. ¿Qué dice? Pedro, ¿cuánto? Primera de Pedro 5:8. Amén. La palabra del Señor se lee así. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Entonces el diablo, ¿qué significa? Él está al acecho. Satanás y sus demonios están al acecho buscando a quien devorar. Amén. Amén. Pero el Señor, a los que son intercesores, a los que son videntes, les antepone, les revela los planes del diablo antes que acontezcan. ¿Entienden? Le avisa, le revela. Por eso que Satanás a los intercesores, a los profetas los odia. ¿Por qué? Porque les arruina sus planes. ¿Me están entendiendo? Porque les arruina sus planes, porque quiere destruir. Entonces cuando tú estás orando y el Señor te revela, ora porque va a pasar esto, ora porque va a acontecer esto, Él te está mostrando para qué. No, apóstol, yo he visto esto. No, es para que tú te seas y cortes en el nombre de Jesús. Cancel. Quebrante, destruya, canceles. Amén. Pero recuerda que Satanás se va a vengar. Eso sí te lo digo. Si tú estás en la guerra espiritual, si estás en intercesión, tú no puedes ignorar de que el diablo te va a hacer la guerra. No, porque si tú le estás destruyendo sus planes, ahí le van a informar. ¿Quién está intercediendo? ¿Quién está guerreando? ¿Quién está ayunando? ¿Quién está vigilando tal persona? Corten eso. ¿Para qué? Para que tú te calles, tú no veas, no discernas y él siga haciendo lo malo. Hay mucha gente que dice, apóstol, yo no entiendo por qué de que me meto con Dios me pasan tantas cosas malas. Pero ¿qué esperabas? Si le estás haciendo daño al diablo. ¿Qué esperabas? ¿Que el diablo te va a aplaudir y decir, hey, sí, sígueme destruyendo mis planes? ¿Ah? ¿Tú qué quieres? Que el diablo te dice, sígueme destruyendo mis planes. Mira, yo quiero matar a una persona, pero tú fuiste al hospital y oraste, porque los profetas pueden hacer eso, pueden viajar al futuro. Amén. Y Dios puede liberar a una persona, puede sanarla. Y de repente el diablo quiere llevarse a alguien y de repente tú le estropeas sus planes. Amén. Yo les digo, ¿cuántas veces el Señor ha estado orando y de repente el Señor me ha llevado 2 horas antes de que acontezca esto? O 2 horas antes que pase eso, me ha llevado y me ha mostrado. Y yo he orado para que eso cancele. Y cuando en ese momento pasaba algo, el espíritu de muerte venía, que había un ángel que estaba guardando a la persona y ya no se la llevaba. Y el diablo, ¡ah! ¿Quién fue? Luis Estefo. Ahora vamos a cortarle WhatsApp entonces para que no siga predicando. De repente lo ha dicho, ¿no? Se venga. ¡Claro! ¡Que venga! Disculpe, ¿no? Es muy peligroso cuando se hace una liberación, declarar que se puede cobrar, se puede vengar, no sé. ¿Cómo? O sea, es peligroso que Cancelar. uno declare que cuando uno está haciendo una liberación, yo diga no, que me va a atacar o que No es que tú canses, no, sino que sí te va a atacar. Sí o sí te va a atacar, ¿por qué? Porque le estás destruyendo su reino. Eso es lo que está explicando Haciendo la ahorita. guerra. Eso es bonito.
Ayer cuando yo fui por primera vez he ido, vi un profeta, ¿no? Con su señora. También. Gracias. Ya, y se paró ahí nomás, no me agarró ni nada, solamente se paró y comenzó, ¿no? A decir, y yo comencé a así, y dijo, Liberar. el espíritu de muerte se va, ha querido la muerte, ha querido... Ya. Dios en ese momento estaba rompiendo algo. Y dijo, tú eres una guerrera de Dios, me dijo. Vas a entrar. Amén. Amén. Sigo. Amén. Entonces sigo. Dios te va a dar. Amén. Pero no se puede sorprender. ¿Estás comprendiendo? Tú no te puedes sorprender, apóstol, pero yo no entiendo, me ha pasado esto. Yo le digo a la persona, dime qué hiciste. No, es que yo agarré y prediqué a alguien. Entonces, ¿qué esperabas? ¿Que el diablo te paraba porque le quitaste un alma para Cristo? No, apóstol, es que yo estaba orando y de repente Dios me mostró eso. Claro, Dios te mostró, tú rompiste, que levantaste el plan del diablo. Y ahora, ¿por qué te sorprende que el diablo se levante? Si tú de vuelta te vuelves un arma de Dios para contra Satanás. ¿Me estás comprendiendo? Amén. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Amén. Por ejemplo, mi hermana hizo un sueño, que lo soñó a mi hermana. Ya, hijo, no me cuentes sueños. ¿Cómo podemos contrarrestar esa cosa? Se puede de una manera recurrir así, ¿no? Claro, o sea, es inevitable que los ataques vengan, ¿me entiendes? Es inevitable que los ataques vengan, pero están los ángeles, pues. ¿Estás comprendiendo? Están los ángeles, o sea, el enemigo va a venir. La Biblia dice, vendrá el enemigo como un río, pero levantará bandera contra ti. O sea, que el enemigo va a venir, te va a atacar, pero Dios va a poner ángeles para detener el ataque. Exacto, tienes que guerrear, pero no puedes ignorar. O sea, no puedes ignorar que el ataque va a venir. Es decir, no te puedes dormir en tus laureles. Gente que está en intercesión, gente que está en búsqueda, gente que está en ayuno, gente que está en vigilia, no ignoren que el enemigo, ¿entienden? Va a atacar, sí o sí va a atacar, porque tú estás haciendo un plan, un arma contra él, ¿entiendes? Entonces mientras tú estás ayunando, estás vigilando, entonces Dios te está revelando cosas, te está mostrando cosas, tú te estás cortando, Dios te muestra en sueño, en una revelación, te habla, entonces tú comienzas a cortar, el diablo ¿qué hace? No, esto yo tengo que detenerlo, tengo que hacerle algo. ¿Me están comprendiendo? Amén. Sigo. Ahora, nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros tenemos autoridad para atarlos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 10:19, ¿qué dice? Lucas 10:19. Ah, Estamos aprendiendo. Lucas 10:19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Amén. Nada te hará daño. El otro hermano, no temas. No temas, nada. No te va a hacer daño. No temas. Amén. No temas. Amén. No puedes temer, no puedes tener miedo. Apóstol, pero es que el diablo. No. El Señor es más poderoso en el nombre de Jesús. Amén. El Señor es más poderoso. Cuando yo estoy ahí buscando de Dios así, ¿no? ¿Están llamando a alguien? El enemigo trata de, ¿cómo se llama? Me llama así, entre medio de mi mamá en mi casa, y con amor me mira, se ríe, me lleva, y yo sé que no, pero yo me salgo, huyo, y me quedo callada, o si no, digo, Señor Padre Santo. Y me inventó la madre, y me dijo muchas cosas. Sí. El enemigo va a utilizar, como dice la Biblia, no podemos ignorar la maquinación del enemigo. El enemigo va a utilizar a cualquiera. Amén. A cualquiera. No podemos. Si utilizó a Pedro para decirle, Señor, que ninguna de esas cosas le acontezca, que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque discernió que no era Pedro, sino era Satanás que estaba utilizando a Pedro para sacar a Jesús del propósito. ¿Por qué mucho más a otra persona? No podemos ignorar, no podemos decir, no, apóstol, no es así, sí, somos más que vencedores, pero la palabra de Dios lo dice bien claro, que el diablo anda como un rugiente buscando a quien devorar, está observando, mirando una debilidad tuya para ¡pum! Atacar. ¿Ven? Sigamos. Ahora, la palabra de Dios nos va a hablar de profetas. La palabra de Dios nos va a hablar de profetas que
tuvieron visiones y vieron netamente el mundo espiritual. Y uno de ellos, podemos hablar con respecto a Daniel. Amén. Uno de los que vio en visión. Y si tú quieres aprender un poco de guerra espiritual, observa las visiones de Daniel y te vas a dar cuenta cómo es el mundo espiritual. Daniel 7. Daniel 7. ¿Amén? Todo lo que acá vamos a leer de Daniel 7, del 1 para adelante, es lo que se mueve en el mundo espiritual. Del 1 al 7, ¿no? No, Daniel 7, yo lo voy a leer. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su cama. Luego escribió el sueño contando los hechos principales. Daniel habló diciendo: vi en mi visión de noche y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. ¿Qué dice? Y 4 grandes animales, allá comienza el mundo espiritual, subieron del mar, cada uno diferente del otro. El primero era como un león y tenía alas de águila. Observé hasta que le arrancaron las alas y fue levantado de la tierra y echó para estar sobre 2 pies como un hombre, y le fue entregado corazón de hombre. Y de repente otra bestia, una segunda como un oso, estaba levantando por un lado y tenía 3 costillas en la boca entre los dientes, y le dijeron así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y había otro como un leopardo que tenía en su espalda 4 alas de pájaro. La bestia también tenía 4 cabezas y le dio dominio. Después de esto vi en visiones nocturnas y aquí una 4ª bestia espantosa y terrible, sumamente fuerte, tenía enormes dientes de hierro, devoraba, despedazaba y pisoteaba al recipiente con los pies. Era diferente de todas las bestias que le precedieron y tenía 10 cuernos. Estaba considerando los cuernos y había otro cuerno, uno pequeño, que subía entre ellos, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y allí en ese cuerpo habían ojos como los de hombre y una boca que hablaba palabras pomposas, ¿verdad? Entonces, acá nosotros estamos viendo cómo Daniel observa y ve el mundo espiritual. Amén. ¿Cómo lo vio? A través de una visión espiritual. Dice la Biblia que él estaba en una visión de noche, ¿verdad? Él estaba en su cama y en un sueño vio una visión de noche. O sea, quiere decir entonces que a través de los sueños también vas a poder ver el mundo espiritual. Vas a poder ver a los demonios en sueños. Yo te digo que la mayoría de las veces en las cuales Dios me ha entrenado y he visto el mundo espiritual ha sido a través de éxtasis. Amén, así como tipo Daniel, y he podido ver claramente el mundo espiritual, pero claramente, netamente, el mundo espiritual. Entonces, podemos ver cómo el Señor le revela, amén, la voluntad de Dios. Una asignación demoníaca era lo que Daniel estaba viendo, lo que estaba aconteciendo, lo que va a acontecer, porque hay algunas cosas allí que todavía no han pasado. Amén, son visiones del futuro, es decir, son potestades que en estos tiempos, ahora sí, en estos tiempos se van a comenzar a mover. Ahí habla de oso, el oso es Rusia, y Rusia se está levantando. ¿Sí es? ¿Está escuchando? El alas de las águilas está hablando de Estados Unidos. Antes que no estaba Estados Unidos, pero ahí también está Estados Unidos. ¿Me está escuchando? Sí. Tenemos que estar orando. También habla del dragón, ahí habla de Japón, ¿verdad? Habla de China, de Japón, habla de los demonios. Ojo, no son países, sino son demonios, principados, que en estos tiempos se están levantando. Amén. En el espíritu. ¿Y Daniel qué fue lo que vio? Vio todo eso. Amén. Vio claramente el mundo espiritual. Amén. Sí. Ellos, los profetas, van a ver lo que está sucediendo en el reino de los espíritus, en el lado oscuro. Amén. Pero, si Dios te muestra algo, no te asustes. ¿Me estás escuchando?
Si Dios te muestra algo, Dios te revela algo, te muestra, te escuchas o percibes el mundo espiritual demoníaco, no te asustes, no te perturbes. Amén. Dios no te va a mostrar algo para que tú te perturbes, te traumatices, no, sino al contrario, te lo va a mostrar o te lo va a revelar para que tú puedas observar, ver el mundo espiritual con claridad. Amén. Daniel estaba observando y estaba viendo la estrategia que el diablo estaba usando para detener supuestamente lo que Dios quiere hacer. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, otra cosa más. Entendamos y comprendamos, amén, de que el reino espiritual también tiene lugares, y un lugar en el reino demoníaco que es el infierno. Amén. El infierno es real. Yo 2 veces estuve en ese lugar, no quisiera volver más. Horrible. Amén. Es algo demasiado horrible, demasiado más real que esto. Amén. Es más real, es horrible, es algo feo. Yo estuve mucho tiempo, cuando Dios me mostró en esas oportunidades, yo estuve mucho tiempo perturbado en el espíritu, porque yo podía aún escuchar, caminaba en las calles y podía escuchar en el mundo espiritual la gente, cómo los demonios se burlaban, y el clamor, el llanto de la gente en el infierno. Es horrible, no, eso es algo feo, es algo horrible. Claro. Yo me subía a la combi y el Señor me revelaba y me decía, ¿sabes algo? Me decía, si esta gente se muere, se va al infierno. Y decía, Dios mío, no, Señor, Dios mío. Y yo comenzaba a ser yo, Jesucristo, Dios mío, la gente se va al infierno, tu familia se va al infierno, tus amigos se van al infierno, porque es el lugar legal, porque tú estuviste allí, me dice. Habla la palabra, predica la palabra, porque es real. Amén. Es real. Entonces, hay muchos videntes y personas videntes que han visitado el infierno o han mirado este reino espiritual. Una oportunidad yo estaba orando y el Señor permitió que, no sé qué habrá pasado, pero en una visión una persona así salió en llamas. Comenzaba a gritar y el Señor me decía, y el humo y su tormento es para siempre. Lo hundió. Yo me quedé, Dios mío, ¿qué es esto, Señor Cristo? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba despertando en mí esa pasión por predicar la palabra. Amén. Hay mucha gente que en estos tiempos ya no está predicando la palabra. Hay mucha gente que en estos tiempos ya no está anunciando la palabra. Hay mucha gente que piensa que el infierno está cerrado. Hay mucha gente que piensa que el infierno no está abierto. Piensa que el infierno es acá. El infierno no es cerrado. Dice que el infierno está acá en la tierra. No. Así dice. Abajo en la tierra. Abajo en la tierra. La tierra. La profundidad donde hierve. Amén. Entonces, sigamos. Realmente cuando nosotros nos encontramos con esa realidad, vamos a poder entender y comprender lo que realmente han podido ver el infierno. No van a cambiar. El infierno es real, como el cielo también es real. Amén. Amén. Entonces, sabemos que el infierno es un lugar de dolor. 2 Samuel 22:6. Vamos a la palabra, que la palabra nos enseñe. Samuel 22:6, ¿no? 2 Samuel 22:6. Que la palabra nos instruya, nos enseñe, nos revele. La 22:6. tumba me envolvió con sus cuerdas. La muerte me tendió una trampa en el camino. El infierno es un lugar de absoluta oscuridad. 2 de Pedro 2:17. Sí, es verdad. Horrible ese libro. Sí. 2:17. ¿Cuánto? Pedro, ¿no? 2 de Pedro 2:17. Amén. ¿Qué dice? Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos, como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Amén. Santo Dios. Está bien, El infierno es un lugar de destrucción eterna, 2 de Tesalonicenses 1:9.
2:9. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Amén. Los cuales sufrirán pena eterna, ¿Cuántos? perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Santo Dios. De los tenientes, ¿no? El infierno es un lugar sin descanso, ni de día ni de noche. Apocalipsis 14:11. 14. Amén. Y el humo de tu tormento Sí. sube por los siglos de los siglos. Ay, ay, ay. Y no tiene reposo de día ni de noche. Ujú. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su mano. Apocalipsis 19:20. El humo de su tormento. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Les voy a relatar cómo es cuando tú vas al infierno. Si en una oportunidad Dios te permite venir en el Espíritu, lo primero que va a pasar, escúcheme, es que vas a poder ver imágenes de muerte, tristeza, dolor y destrucción. Si en un momento viste una película que te causó el peor pánico, en el momento que estás entrando a ese mundo espiritual del infierno, esas imágenes van a venir a tu mente, a tu espíritu, ¿entiendes? Vas a sentir, pero que estás delante de algo horrible en la cual tu alma tiene miedo. Amén, es un pánico, pero de todos los pánicos, horrible. Amén, es un pánico horrible, es un pánico indescriptible. Es como, no sé si tú has visto una película, cuando yo era niño, yo tenía miedo a las películas de una película que se llama El Anticristo, ¿no? Y tenía un niño con así como Medusa, y yo tenía miedo, hasta pesadillas, tenía miedo con ese niño, no tenía un trauma. Entonces me daba miedo eso. Yo no sé qué es lo que te causará más temor a ti. A ver, pregunta, ¿a qué tú le tienes miedo? ¿Qué es lo que hay gente que le tiene miedo a la cucaracha, ¿no? Al ratón, tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo, no sé. A ver, dime, ¿a qué le tiene miedo? Quiero escucharlos. ¿Le tiene miedo al pericoto? Sí, primero la cucaracha y a la oscuridad. ¿Le tiene- Antes sí le tenía miedo. Antes pero yo también tenía miedo de dormir en la oscuridad. a mí me gusta orar en la Antes de oscuridad. en el luz, como va. Ya, pero no, te voy a hablar de miedo. ¿Cuál es el miedo que tienen ustedes? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? O sea, que tú ves eso y te quedas paralizado, hasta te puedes hasta orinar, porque hay gente que se asusta y te quedas paralizado al ver Yo eso. tengo miedo que cuando sean ruidos, por ejemplo, espirituales, salir, estoy solo en mi casa, ¿no? Escuchar pasos. Escucho ruido o algo así, ¿no? Y me da miedo. Ya. ¿Qué más? A ver, otra persona. Diga. ¿Qué miedo? ¿A quién le tienen temor? ¿A quién le tienen miedo? No tengo miedo de nada. Yo le tengo miedo de noche, hermano. De noche cuando estoy sola. Yo con mis hijos, es lo que más me ¿Tienes miedo que le pase algo a tus hijos? Ya, claro, como toda madre. Eso más me terroriza, creo yo. ¿Ya? ¿Qué, hermanita? Sí, pero Bueno, ahorita no sé, no tengo miedo a nada. ¿No tienes temor? Mm, ¿Segura? No sé, no, yo siento que no tengo miedo. Bueno. Antes sí he tenido miedo, pero ahorita no. Es que nunca he sentido cosas. Han dicho en mi casa que han visto y que han esto y yo nunca he visto. Yo una vez cuando todavía no me bauticé, yo dormía sola porque mi mamá salía de viaje por 2 años, yo me quedaba sola y me deprimía en ese tiempo. Yo sentí cuando estaba durmiendo de que alguien se echaba en mi cama. ¿Tuviste miedo? Sí, tuve miedo. Eso yo también he sentido. Ya, bueno. Escuchen, sigo. Cuando tú entras en el reino de las tinieblas, vas a encontrar miedo. No vas a sentir a Dios. ¿Entiendes? No hay paz, no está Dios ahí. Tormento. ¿Entiendes? Vas a sentir así como
que te vas a sentir el ser más solo de toda la tierra, pero horrible, una soledad espantosa, horrible, un pánico. Eso es solamente al entrar, cuando tu alma está entrando a las puertas del infierno, eso es lo que tú vas a percibir. Amén. Eso es lo que tú vas a percibir. Ya no está el Espíritu Santo. No, ahí no está el Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? Entonces, Bueno, una vez cuando yo no sabía que mi papá había fallecido, perdón, el pastor, y en la noche yo sentí el ruido que se movía la moto de mi papá que manejaba, sonaba. Son espíritus malos. Y el día siguiente me entero que mi papá había fallecido. Y yo digo, ¿será que su alma está moviendo? no. Ese es otro tema, pero hay espíritus familiares. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Demonios que por muchos años han estado en la persona, la conocen a la persona, cómo vestía, cómo hablaba, cómo se movía, qué hacía, y esos demonios, cuando la persona muere, salen de esa persona y comienzan de alguna u otra manera a pulular, ¿entiendes? Buscando otro cuerpo. Y de alguna u otra manera hay personas que son sensibles al mundo espiritual y perciben esas cosas. Y piensan, y me dicen, apóstol, pero yo he visto. Yo le digo, yo te creo, pero no era tu mamá, no es tu papá, no es tu hermano, sino que son los demonios que toman esa forma para atormentarte. ¿Estás escuchando? Amén. No hay gente que vuelve a tomar los pasos, ni nada de eso, son demonios, no lo reprendan. Amén. ¿Ya? Apóstol, pero yo he escuchado, yo he visto, yo te creo, le digo, yo sí sé. ¿Entiendes? No, pero es que mi tío hacía esto, mi tío ¿cómo se llama? Usaba tal cosa y caminaba de tal cosa y movía su llave y yo escucho lo mismo, yo te creo, le digo. Pero entonces no es mi tío, no es tu tío, es un demonio. ¿Qué pasa? Que esos demonios han estado de tu tío y ahora salen buscando un cuerpo. Se llaman espíritus familiares. Amén. Sigo. Entonces, nosotros tenemos que entender, amén, que cuando tú entras al mundo espiritual vas a poder percibir esas cosas. Aparte de la soledad, aparte de la nostalgia, aparte de que cuando yo entré a ese lugar, yo sabía qué hora era. Yo sabía que arriba, yo miraba arriba, había como una bóveda de piedra. Yo sabía que arriba estaba mi mamá, arriba estaba la iglesia, arriba estaba mi papá, mi familia, y yo lloraba porque los extrañaba. Y yo quería salir, no podía, yo miraba, yo comenzaba a llorar. Y otra cosa más, que cuando tú quieres mencionar el nombre de Jesús, te viene un tormento horrible en ese lugar. ¿Me estás escuchando? O sea, no puedes, es algo como que te impide pronunciar el nombre del Señor, aparte que los demonios vienen y te atormentan, golpean. ¿Están escuchando? Entonces, no es cualquier cosa. Yo no lo digo porque lo vi en la televisión, no, yo lo viví. Hay una oscuridad terrible, sí es verdad que hay una oscuridad horrible, sí, es lo más oscuro de lo oscuro que puede haber. Un olor horrible a carne podrida, a carne, Dios mío, carne quemada, carne putrefacta, horrible. Unos sonidos espantosos, la risa de los demonios, cómo se burlaban de la gente, cómo lo que hacían con las personas, Dios mío. Cómo se burlaban de las personas, cómo agarraban a una persona y la ponían así como un sarcófago y comenzaban a hincarlo y la gente comenzaba a gritar. Decía, apóstol, pero si son espíritus, sí, pero todo eso es espiritual. Y afectaba, porque yo te lo digo, ¿por qué? Porque realmente en ese momento yo tenía sed. ¿Me entienden? Yo tenía sed. Y tenía una sed horrible, tenía sed incontrolable, no podía. Aparte que estaba prisionero, porque estaba en una prisión ahí. Me habían puesto un demonio enorme para que me vigilara. ¿Está escuchando? No es cualquier cosa.
no es cualquier cosa. ¿Me están entendiendo? No es cualquier cosa. El infierno no es cosa de fuego. Que hay mucha gente que en esta hora se están yendo al infierno. Hay muchas personas que se están yendo al infierno. Hay muchas vidas que se están yendo al infierno. ¿Y la iglesia qué hace? La iglesia no hace nada. En cada momento, en cada segundo. Yo me acuerdo, les voy a contar mi experiencia, ya que estamos hablando del infierno. Estaba orando, había orado 3 horas. Gloria a Dios. Y de repente el Señor sacó mi espíritu. Y de repente yo veo, era las 9 de la mañana, me acuerdo. Había terminado de orar. Y de repente yo veo que veo mi espíritu, pero veo que yo comienzo a descender. Y yo veo a mi mamá en la cocina. Y luego yo comienzo a descender. Y comienzo a bajar. Y veo, pues no veo la cañería y tanta cosa más. Cuando en eso comienzo a ver un hueco negro. Yo abro mis ojos y comienzo a sentir todo lo que les he dicho. Cuando en eso escuché una voz que dijo: sentirás lo que se siente estar adentro. Y de repente sentí que me empujaron y se cerró una puerta, como una reja. Y yo abro mis ojos y digo: ¿dónde estoy? Digo. Y me acuerdo que me acerqué en esa... ¿Qué habrá sido? Pues no. Como una prisión, y vi un pie grandazo, así como de un reptil. Era el demonio que me estaba vigilando. Grandazo, gigantesco, su pie lo vi como un dinosaurio, pero era un demonio, era grande, gigante era. Pero él me estaba vigilando a mí. Cuando en eso yo estaba ahí, y yo comencé a ver, yo comencé a pensar, ¿no? Y yo dije: ¿dónde estoy? No puede ser, estoy en el infierno, pero ¿por qué estoy aquí? Yo le decía a Dios: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hice mal? Le decía a Dios: Señor, ¿por qué estoy aquí? No entiendo. ¿Por qué estoy aquí si soy tu siervo? ¿Por qué estoy en este lugar? Y cuando yo oraba, el demonio golpeaba así como: cállate. Cuando en eso yo me acerco a la rejilla y era oscuridad todo, cuando en eso veo así como una lava, o qué habrá sido, no sé, así como un río, lava. Y de repente apareció un familiar mío, que no voy a decir el nombre porque ahí lo van a escuchar. Y cuando yo lo vi a ese familiar, lo vi con la ropa, la vestimenta que yo me acuerdo porque yo pregunté cómo lo habían vestido. Y ahí estaba con esa ropa. Y lo vi y me causó mucha pena, mucha tristeza, ¿no? Yo dije: Dios mío, ¿no? Y se hundió en la lava, ¿no? Se fue. Cuando en eso vi a un compañero, a un amigo de mi barrio que lo habían matado. Lo vi en el infierno y él me reconoció. Y él con su voz, así con su cara, me vio, me reconoció y comenzó a decir mi nombre. Mi nombre dijo, y se hundió en la lava. Y luego para el fondo así vi a una cantante cubana, Celia Cruz. Estaba desnuda y estaba en una piedra amarrada, y de repente la vi en una peñasco, era así, la tenían así atrapada, estaba desnuda, y de repente comenzaba un fuego a venir y la comenzaba a devorar, a consumir hasta los huesos, y luego se regeneraba y ella comenzaba a gritar y comenzaba a gritar porque le quemaba y era algo horrible. Y yo miraba arriba y le decía: Dios mío, Señor, sácame de aquí, ya no quiero más, por favor, le decía a Dios, ¿no? Yo decía: Señor, sácame de aquí. Comenzaba a llorar y yo decía: Dios mío, arriba está mi infai, arriba está mi mamá, está mi papá, está... Yo me acuerdo, yo en ese momento era consciente que eran las 9 de la mañana. Amén. Yo era consciente que eran las 9 de la mañana. Yo sabía que eran las 9 de la mañana, sabía qué hora eran, sabía qué momento era, sabía, o sea, los que están abajo, ellos saben en el momento en el cual ellos fueron lanzados al infierno. Tienen memoria, se acuerdan de todo. Amén. Se acuerdan de todo, absolutamente, y se acuerdan de las oportunidades que tuvieron para recibir a Cristo. Por eso que ese es el tormento. Se acuerdan de todo, porque si no, si mi amigo no me hubiera reconocido.
el familiar que yo vi no me hubiera reconocido. Se acordó, me reconoció. Pero en el cielo no se acuerda. No, en el cielo no. El Señor es. En el cielo no se acuerdan más. Entonces, fue algo horrible. ¿Qué fue lo que pasó? Al final, me acuerdo que estaba orando y de repente sentí una mano que era de un ángel, y me sacó, y cuando en eso abro mis ojos ya comencé a observar nuevamente así la luz, ¿no? La luz, ¿cómo se llama? El techo, supuestamente el piso, el techo, en el piso, y atravesé nuevamente mi cuarto, vi mi cuerpo, e entré en él, ¿no? Entré en mi cuerpo, ¿no? Y entré en mi cuerpo y mi corazón estaba latiendo tan fuerte, Dios mío, estaba asustando, y me puse así como y comencé a llorar, y de repente oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: y este humo subirá por toda la eternidad. Dios mío, ve y diles que el infierno es real. Anúnciales que el infierno es real. Diles que el infierno es real. Amén. Amén. No es juego. El infierno es real. ¿Y por qué las personas estaban ahí en el infierno? ¿Por qué? Por no recibir a Cristo. Y si lo recibieron, se burlaron de Dios. Por no obedecerle, ¿no? Por estar en pecado. Por el pecado. Por fornicación. Pecamos. Por estar en pecado. Lo que pasa es que nunca se arrepintieron realmente. No, pues. ¿Entienden? Día a día. Se burlaron de Dios por estar jugando a los mundanos. Día a día. Claro. Sigo. Cada momento que cambia. Sigo. ¿Está escuchando? Amén. Amén. Jesucristo llamó a ese lugar castigo eterno. Mateo 27:46. Mateo, ¿cuánto? Mateo 25:46. Mateo 25. 6. Amén. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. 5 al 6, ¿no? 25:46. 25, 46. Sí. Hay fuego en el infierno. Mateo 5:22. Ay, Dios mío, ahora han dicho que no, el fuego del infierno es simbólico. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sí, 25:46. ¿Ya? El infierno tiene puertas. También, Mateo 16:18. ¿Sí? La puerta del Hades. 16. Mateo 16:18. 18. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ese? Sí. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 16. Hay llanto y crujir de dientes en el infierno. Mateo 8:12. Ay, sí. Esto es horrible. Yo sí lo sentí. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. 8:12. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Marcos 9:44. Los gusanos. Amén. Los gusanos. Hay gusanos en el infierno. 44. Marcos, ¿cuánto? Marcos 9:44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cuánta cosa? Marcos. 9:44. ¿Amén? Es un lugar de tormento. Lucas 16:23. Lucas 16, 23, ¿no? Sí. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mateo 18:8. Mateo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor que es entrar 18:8. en la vida cojo o manco 18:8, que ¿no? teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Amén. Entonces, nosotros acá podemos ver qué es lo que vas a sentir. El fuego del infierno, si vas a ese lugar, ¿verdad? Las puertas del infierno, el tormento, la oscuridad.
vas a sentir realmente ese tormento, la falta de agua. Eso es verdad, lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿hemos entendido o no hemos entendido hoy día? El infierno es real, el mundo espiritual es real, los demonios son reales. Condición amén. Amén. Que nosotros no podemos ignorar. Nosotros no podemos ignorar, apóstol, pero no, que la gente... No. El mundo espiritual es real, los demonios son reales y te odian. Escúchame, el diablo, siempre el Espíritu Santo me dice algo a mí. Satanás te odia. Satanás te odia. Y nunca te olvides de eso, me dijo. Satanás te odia. Él quiere destruirte, pero yo no se lo permito. Amén. Entonces te recuerda bien eso. Satanás, los demonios te odian. Y ellos, cuando ellos ven a siervos de Dios, ministros de Dios, que están haciendo la obra, ellos van a planificar destruirlos. Pero no podemos temer, porque mayor es Jesucristo que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Amén. Amén. Hay mucha gente que dice, apóstol, entonces yo no me meto a la guerra espiritual. No, y tú ya estás metido en la guerra espiritual. Desde el momento que estás buscando la santidad, desde el momento que estás ayunando, desde el momento que estás buscando el rostro de Dios, y desde el momento que te dedicas a Jesucristo, ya eres enemigo de Satanás. Cuando hablas de Jesucristo. Claro. Entonces el diablo no dice, yo, apóstol, yo no me voy a meter con el diablo porque el diablo no se meta conmigo. Yo le digo, mira, desde el momento que tú ya estás en una iglesia, ya eres enemigo del diablo. Desde el momento que tú estás buscando el rostro de Dios, ya eres enemigo del diablo. Así que tú, no, pero es que yo me he dado cuenta. No. Ya el diablo te odia. Desde el momento que tú recibiste a Jesucristo, desde el momento que tú dijiste, Cristo te ama a una vida y esa persona recibió a Cristo, el diablo te dice, en la lista negra te tengo. Amén. Entonces hay gente que dice, no, apóstol, yo así tranquilito, además yo quiero ser uno más ahí sentadito. Sí. Pero ¿sabes algo? Pablo decía algo. Nosotros somos los que hemos trastornado. Nosotros somos los que trastornamos la ciudad. Amén. Que Pablo era conocido en el cielo y en el infierno. ¿Están escuchando? Pablo era conocido en el cielo y en el infierno. Los demonios conocían a Pablo. Los demonios conocían a Pablo. La Biblia lo dice. ¿Sabes? Los demonios te identifican. Ellos saben quién eres. Ellos saben quién eres. Ellos saben qué vienes tú, qué portas tú. ¿Ah? Ellos saben cuando tú estás lleno de Dios. Ellos saben cuando tú estás rodeado de ángeles. Pero también cuando estás desprotegido, también lo saben. Cuando no has buscado el rostro de Dios, también lo saben. Y aprovechan para atacarte. Por eso no puedes bajar la guardia. Si tú estás en guerra espiritual, en intercesión, en búsqueda, no bajes la guardia, te dice el Señor hoy. Amén. Amén. No bajes la guardia. Amén. Que hay mucha gente que se queda dormido. Padre Santo. Hay mucha gente que agarra y dice, oh, el Señor me utilizó grandemente, poderosamente, y luego le vino un problema, una dificultad. ¿Y por qué te sorprendes? Le digo, no, pero ¿qué? ¿Y dónde está Dios? No, es que no está Dios, sino que Dios permite eso para que tú aprendas a ser disciplinado. Amén. Para que aprendas a ser disciplinado, para que aprendas que no puedes jugar. Amén. Con esas cosas. Porque tú crees que Satanás Satanás se acuerda. Satanás sabía. ¿Por qué cuando el Señor me envió a ese lugar, por qué pusieron a poner un guardián que me estaba guardando? Porque sabía el enemigo. Y el Señor me dijo, lo que pasa es que ese espíritu sabía que tú eras un trofeo por todo el daño que le había hecho al diablo. Claro, ya me tenían ahí, pero era por orden de Dios, porque Dios quería que yo experimentara todo eso. Pero sin embargo, habían puesto a quién. Yo era un prisionero más, yo ya estaba en el mismo infierno prácticamente, ya era uno más de los condenados. ¿Me están entendiendo? Y habían puesto un guardián, y el guardián que me habían puesto no era un chiquito, era yo calculo era un, Dios mío, gigante, enorme. Si le vi la pata, y la pata era, creo, el tamaño de todo esto. La pata era todo el tamaño de todo esto, y imagínense qué tamaño era ese monstruo. ¿Me están entendiendo? No bajen la guardia. Dile a tu hermano, no baje la guardia.
No baje la guardia. No baje la guardia. No baje la guardia. No baje la guardia. Amén. Desde el momento que tú repartes un folleto, desde el momento que tú le dices a una persona Cristo te ama, desde el momento, ya el diablo, los demonios que están ahí, ¿sabe qué tal persona? Está predicando, está anunciando, ¿cómo se llama tal persona? Allá, sigue siendo, ya muy bien, ¿sabes qué? Vamos a planificar cómo destruirla. Vamos, yo he escuchado, yo te digo porque a mí Dios me ha llevado, yo en mi oído espiritual como profeta, yo he escuchado cómo el diablo planifica destruir y matar pastores, ministros, apóstoles, profetas. Esto no es juego. Amén. No es juego. Ellos planifican. Ellos comienzan a tener reuniones y comienzan a hablar y decir cómo detenemos a tal persona. ¿Qué ha hecho? Ha predicado, ha ayunado, ha vigilado y lo tenemos harto. ¿Y qué hacemos? Le hemos puesto esto y no podemos, antes vamos a hacer tal cosa. No podemos hacer tal cosa. Planifican. No puedes ignorar, no podemos ignorar el mundo en las tinieblas. Es real. Amén. Es real. Jesucristo lo mostró, el apóstol Pablo lo mostró, en Daniel hemos visto la guerra espiritual, ¿verdad? Y nosotros la vemos, la vivimos. No podemos ignorar, no podemos decir, no apóstol, no sea exagerado, eso es mentira. No te puedo engañar. Amén, es real. Es 100% real. ¿Sabes qué demonio te está atacando ahorita? ¿Cómo se llama? Se llama narcolexia. Y el Señor lo reprende. ¿Sabes cuál es un demonio? Que te da sueño cuando escuchas la palabra. Padre Santo, Señor Jesús. Se llama narcolexia. Yo quería leer la Biblia, el sueño me agarró. Por eso te digo, el mundo espiritual es real. A él no le conviene que tú aprendas. Sueño me agarró. Escúchame, al diablo no le conviene que tú aprendas. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Y cuando tú aprendes la palabra, entonces el diablo dice, no, los están despertando y ven. Y te comienza a acariciar y te estás dormido. El apóstol dice que una hermana abrió los ojos y a una sierva que se estaba quedando dormida había un monito feo así que le Sí, te hacen así. Te hacen así en la cabeza, para que te quedes dormido. Sí. A tu mamá. ¿Quién? A tu mamá. Pero yo cuando Que vean, párense de pie, peleen, enfréntense contra eso. ¿Amén? Entonces la cosa es esta, escuchen. Entonces la cosa es esta, no podemos ignorar. No podemos ignorar. Dios está hablando. Escuchen la voz de Dios. Dios está hablando. No podemos ignorar. Nos ataca el diablo, las acechanzas de Satanás. Él está como león rugiente, esperando. Amén. Algo que tú te quedas para atacarte. ¿Puedes? Sí. ¿Amén? Yo conozco siervos de Dios, siervas de Dios, que tan solamente por algo pequeñito el diablo le viene y ¡bum! Lo tumbó. ¿Por qué? No se percibieron. ¿Amén? No se apercibieron al ataque del diablo. Yo tuve sueños, apóstol, tuve visión, pero ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo? No. Dios te avisó. Dios te reveló que antes que caigas o antes que te pase algo, Dios ya te había mostrado. Yo se lo dije a una persona. Apóstol, pero ¿por qué Dios no me reveló? No, sí te reveló. Sí te mostró, le digo. Tú tuviste este sueño, Dios te mostró esto, y en este sueño Dios te estaba diciendo lo que iba a pasar. O sea, no digas que Dios no te reveló, te mostró, te habló, te predica, te advirtió, pero como tú no quisiste entender, pues el diablo vino y te tumbó. Amén. Te tumbó. Así que, por favor, les pido en el amor de Cristo, seamos apercibidos al mundo espiritual. Amén. Apercibidos al mundo espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adelante. Espero que hayan aprendido un poco más de lo que es la guerra espiritual y de la dimensión demoníaca que